Hola a todos, hoy asesinatos selectivos. Este directo que vamos a hacer con Beatriz Gutiérrez, y vamos a conectar ya con ella sobre los servicios secretos. Vamos a conectar. Vamos a ver. Beatriz. Os habéis unido, os estáis uniendo. Ya veo que está también Beatriz por aquí. Así que ya os digo, un interesante directo con una especialista sobre los asesinatos selectivos que dan los servicios secretos. Tienes que dar la vuelta a la cámara. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Beatriz? ¿Qué tal estamos? Muy bien, buenas noches. Muy buenas. Mira, uy, cuánta gente se está uniendo ya. ¿Qué tal, Madre Yolanda? mía. Como siempre. Y encantado de estar aquí contigo, Beatriz. Tengo que decir que le propuse un tema, bueno, es como siempre un atraco a los invitados que tengo y en especial hoy a Bea, porque el tema que le propuse es complicadillo y por eso le he pedido que acotemos el tema, claro, porque son asesinatos selectivos dentro de los servicios secretos de todos los países. Ella la he traído aquí como gran experta que es y mucha gente ha preguntado quién es Bea, ¿no? Pues Beatriz Gutiérrez es profesora de la Universidad Europea, directora del Máster de Terrorismo, Seguridad y Defensa también en la Universidad Europea y miembro del grupo de investigación para la elaboración del protocolo Ibero. Así que, Bea, bienvenida al búnker de nuevo y muchísimas gracias por estar aquí. A ti por la invitación. Para mí es un verdadero placer. Mucha gente, te he hecho la presentación. Bueno, ahora mismo en el máster, ¿en qué estáis? Porque claro, el máster es un ente vivo, ¿no? Que estáis tocando muchos temas. ¿Ahora en qué estáis? Pues ahora mismo acabamos de terminar tema de conflictos asimétricos y contrainsurgencia. Nada, pasamos a temas policiales, de ciencia policial, orden público, uso de la fuerza, que aquí Vale. voy a pasar un poco por encima porque sabéis mucho más que yo. Vale. Y luego en un par de meses pues ya empezaremos a hablar de modus operandi terroristas, que es un poco la parte que llevo yo. Pues casi nada. Por eso ya os digo, la inquietud que yo tenía para hacer este directo es, luego hablaremos de ello, es sobre el piloto ruso que mataron recientemente en Alicante, no en otra parte del mundo, sino aquí al ladito, en Alicante. Nos contará por qué, cómo, o bueno, a qué viene esto. Entonces me dio intriga y digo, ¿a quién puedo preguntar para que la gente también conozca? ¡Pedazo taza! Venga, me estoy poniendo nervioso. Vamos a ver a quién puedo preguntar mejor que Beatriz. Así que nada, vamos a meternos ya si quieres directamente en lo que son los servicios secretos. Y bueno, realmente, ¿qué son los servicios secretos? Para que la gente tenga una pequeña noción o así, de modo genérico. En términos generales, y varía bastante de unos países a otros, pero en términos generales son una parte fundamental del sector seguridad y fundamentalmente se dedican al recabado y al análisis de información para nutrir a otros actores como pueden ser tanto las Fuerzas Armadas como las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues dependiendo del tipo de servicio. Por ejemplo, en España tenemos al CNI como la principal agencia de inteligencia, pero luego también tenemos a CIFAS como inteligencia militar. En otros países como Gran Bretaña pues está el MI5 para inteligencia interior, el MI6 para inteligencia exterior. En Israel, por ejemplo, también hay dos agencias, el Mossad para inteligencia exterior y la Shabak, que son los de Fauda, que ya todos nos suenan por Fauda, Sí, sí, sí. de cara a la inteligencia en los territorios, en Palestina. Entonces, bueno, dependiendo de los países y dependiendo del marco legal y de la jurisdicción cambia un poco, pero en términos generales se dedican a recopilar información por distintos medios, por distintas técnicas, analizar esa información y nutrir al resto de actores participantes en el sector seguridad. Entiendo que todos los países, porque dice que depende mucho de los países, entiendo que todos los países absolutamente todos tienen servicios secretos, con mayor o menor éxito, con mayor conocimiento, porque digo que hasta el Vaticano tiene también un servicio secreto, o sea que es como, y que dicen que también es muy potente, aunque va mucho en la sombra, ¿no? O sea, ¿todos tienen servicios secretos o hay algunos que directamente pasan o se nutren de otros? Es que es fundamental. O sea, los servicios de inteligencia son más que servicios secretos. Lo de servicios secretos viene de la necesaria discreción
y el deber de silencio que tienen en la mayoría de los casos, pero en realidad sería más correcto llamarlos servicios de inteligencia. Son servicios de inteligencia que ahora veremos que también, aparte de recabar información, también tienen una parte de actuación, que es a lo que estamos aquí, ¿no? También, que muchas veces, o sea, entiendo que, bueno, luego nos lo explicarán mejor, pero lo hacen ellos o lo derivan a otros, lo que son acciones directas de combate, ¿no? Eso es. También dependiendo del tipo de servicio y de las capacidades que tienen, pueden tener su propio personal o pueden tirar de personal que para la acción concreta pues esté más capacitado. Vale, pues entonces vamos ya al turrón. Servicio secreto, servicio de inteligencia de un país, ¿cómo trabaja? O sea, ¿de qué se nutre? ¿Cómo recopila o cómo es lo general que puede recopilar información? Porque, claro, vemos las películas con el zapatófono y con todo eso, ya habrá evolucionado, evidentemente. Entonces, ¿de qué factores se nutre? A ver, yo mencionaría fundamentalmente la inteligencia humana, que es la del señor detrás del papel del periódico y el zapato, es lo fundamental, porque efectivamente, pues prácticamente cualquier operador de inteligencia correctamente entrenado, que cumpla con una serie de requisitos, etcétera, tú piensas en la capacidad que estas personas pueden tener para mimetizarse con el entorno, para acceder a información. Por supuesto, luego también se cultivan las relaciones interinstitucionales, los informantes, los colaboradores. Entonces, la inteligencia humana es, digamos, el escalón básico y el que se ha estado haciendo a lo largo de los siglos. En segundo lugar, conforme la tecnología va a ir evolucionando, se van a ir incrementando los tipos de fuentes. Pues, por ejemplo, ahora mismo se trabaja muchísimo con inteligencia de imágenes, que pueden ser tanto fotografías más o menos clásicas, pero ya también al hablar de inteligencia de imágenes podemos hablar de imágenes aéreas, de imágenes por satélite, etcétera. Inteligencia de señales, la interceptación de señales de comunicaciones, que ahora, por ejemplo, es uno de los principales retos de todo lo que constituye la guerra electrónica, cómo interceptar las señales de un determinado actor, porque en esas señales que pueden ir encriptadas o que pueden estar transmitidas en una determinada franja electromagnética, pues podemos obtener información de operaciones, etcétera. Tenemos que pensar que antes la información se transmitía de boca a boca o a lo mejor en un papel de mano en mano, pero ahora igual tú estás en Langley, Virginia, y estás retransmitiendo la orden de operaciones en Irak, por ejemplo. Con lo cual ese flujo de información en algún punto se puede interceptar y se puede obtener esa información. Esto es como las máquinas estas alemanas que estaban codificadas y no sé qué, habían que haber el código, todo esto, ¿no? Pero evolucionó, ¿no? A un tema... Pero ahora por medios ciber. Y luego, por supuesto, la inteligencia en fuentes abiertas, que es un poco lo que hacemos pues cualquier persona que se dedica al análisis de información y que va pues desde prensa a la clásica prensa a... Ahora mismo con inteligencia de fuentes abiertas se pueden hacer auténticas virguerías. Telegram, distintas plataformas de mensajería instantánea. Yo, por ejemplo, he trabajado con Rock Channel, con Hub, con algunas que ya están montadas en código de, no sé cómo se llama exactamente, GitHub, en Python. Entonces son códigos abiertos, pero son mucho más complicados de interceptar los mensajes. Es decir, poco a poco se van incrementando estas capacidades. Con fuentes abiertas ahora mismo se puede, y seguro que lo habéis visto todos pues en Twitter, en Instagram, se puede incluso rastrear los vuelos de un avión. Sí. Entonces, pues bueno, las capacidades de la inteligencia de fuentes abiertas es brutal. Tema de infrarrojos para mapeo de infraestructuras. O sea, ahora mismo es un mundo nuevo. Sí. Y bueno, ahora te preguntaré sobre los métodos, los tradicionales de captación, de cómo captan, ¿no? Pero entiendo que habrá los espías, lo que conocemos como un espía, claro, lo tenemos todo a lo mejor muy idealizado por las películas 007, no sé qué, y siempre pues un espía tiene que estar. Pero a lo mejor un espía puede ser, como dices tú, un analista que esté leyendo periódicos todo el día o repasando información o tal, ¿no? Es tan simple como eso o no, ¿no?
Claro, volvemos a lo mismo, dependiendo del tipo de agencia y dependiendo del marco legal con el que trabajen, va a haber distintos niveles profesionales, pero el operador que está en la calle obteniendo información o ejecutando un determinado operativo, si no tiene alguien detrás que analiza esa información, que le da la información y que le dice lo que tienes que hacer es esto, pues a fin de cuentas se queda en nada. Por eso, en muchas ocasiones de lo que se habla es del ciclo de inteligencia, desde que se obtiene la inteligencia, cómo se analiza, desde que se obtiene la información, perdón, cómo se analiza esa información, cómo se produce la inteligencia, que ya es la información analizada, y posteriormente cómo se utiliza esa inteligencia para llevar a cabo determinadas acciones. Las acciones pueden ir desde una reunión diplomática de alto nivel con un té con pastas a pues un asesinato selectivo, tema que nos ocupa. Vale. Y para abarcar más, ¿cómo vas? Algo genérico de cómo captan a los espías, cómo los seleccionan, porque aquí en España ya comenté contigo, digo, pues esto en la universidad y tal, me dijiste que eso, pues, como aquí en España que no, y que en otros países sí hay similitud o cada país tiene su... También los sistemas varían. Varían por temas culturales, varían por temas poblacionales. Pues no es lo mismo, por ejemplo, un país como el nuestro, que tenemos 40 y pico millones de habitantes, que un país como Israel, que son solamente 6 millones de habitantes, que casi con un poco que preguntes, alguien conoce a alguien y te pueden decir si es un buen ciudadano de confianza o no. Por ejemplo, en España, a pesar de que pueda haber, digamos, reclutamientos directos, pero en España, por ejemplo, el mecanismo de captación más habitual es a través de currículum y de procesos de selección. En otros países, por ejemplo Israel, pues en Israel, repito, como es un país pequeño, pueden aparecer determinados perfiles que sean más o menos interesantes y entonces directamente pues a lo mejor los mandos en el ejército, los mandos en las fuerzas de seguridad, a nivel de universidades, lo que corresponda. También obviamente en Israel todo el mundo pasa por el ejército, con lo cual es un poco un punto de localización interesante. Pues se van tirando de determinados perfiles, pero luego también se puede tirar de informadores, de colaboradores, es decir, de gente que no está propiamente metida en plantilla, a la que sí que se les paga una serie de servicios y que también son fuentes de información o fuentes de captación de información. Mira, está por aquí Ernesto Pérez Vara y nos saluda, así que un saludo, Ernesto. Bueno, pues vamos ya a lo que viene siendo asesinatos selectivos, operaciones que han tenido servicios secretos. Entender lo que nos estáis viendo que va a ser algo genérico y algo muy concreto para meter algunas pinceladas, porque como esta mujer se nos ponga a decir todo lo que sabe y todo lo que esto, pues necesitamos de 50 o 60.000 directos. Entonces, algo para empezar. Como os decía, si quieres, Bea, podemos empezar con el piloto ruso, con el Maim Kuzminov, que recientemente 8 tiros en Alicante, ¿no? ¿Quién era este hombre o qué pasó que en su historia, ¿no? Bueno, lo primero que voy a matizar es que yo trabajo con fuentes abiertas, vale. Con lo cual todo lo que os puedo contar está obtenido pues a través de, básicamente, de leer mucho, que es a lo que yo me dedico, a leer y a resumir, fundamentalmente, leer, resumir, analizar. Entonces, este señor desertó, era piloto de helicópteros, desertó del ejército ruso el pasado verano, aterrizó su helicóptero en Ucrania. Previamente ya tenía un acuerdo con las Fuerzas Armadas ucranianas y bueno, pues las Fuerzas Armadas ucranianas lo que hicieron fue darle, según las fuentes, un auténtico pastizal para que se quedara en Ucrania, pasar información clasificada sobre las operaciones de las fuerzas aéreas rusas, etcétera. Lo que pasa es que este buen muchacho decidió que en España se vivía muchísimo mejor y se vino a Villajoyosa, provincia de Alicante. Los servicios secretos rusos ya habían hecho declaraciones de que se le consideraba un traidor a la patria, de que se le consideraba un desertor y de que en consecuencia iba a ser detenido y iba a ser juzgado. Este chico pensaba que en España no le iban a localizar o no iban a poder emprender acciones contra él. Y parece ser que ha llevado en los últimos meses que ha estado aquí un perfil bastante alto, gastando dinero de forma muy llamativa y además incluso se ha traído a varias personas o ha intentado traer a varias personas de Rusia aquí a España.
lógicamente ha sido ponerse la diana así en la cabeza. Entonces, en base a las declaraciones que ya habían hecho de que ni tan siquiera le iban a permitir llegar al juicio, etcétera, pues aunque el ataque haya tenido todo el aspecto de un ajuste de cuentas, pues bueno, si se unen las líneas de puntos y los precedentes tanto del KGB durante la Guerra Fría como de las distintas agencias que llevan la inteligencia del FSB posteriormente, ya en la Rusia contemporánea, pues bueno, se puede valorar que igual no ha sido tanto un ajuste de cuentas relacionado con la mafia rusa en el Levante español, sino que ha podido ser perfectamente un asesinato selectivo. No tanto quizás por temas de información o por temas de inteligencia, sino posiblemente mucho más como represalia. Sí. Y un aviso a navegantes de los posibles desertores que en un futuro se pudiera haber, ¿no? Del ejército también, de los rusos. Porque esa no es la forma tradicional, o sea, tradicional, la forma que le gusta más a los rusos, ¿no? Porque tenemos aquí dos nombres, Livitnenko y Navalny, ¿no? Estos dos, ¿qué les pasó a estos dos hombres? ¿Quiénes son? ¿Y qué les pudo pasar, no? Los envenenamientos. En el caso de Litvinenko lo envenenaron, fue además muy famoso porque también iba a participar en un juicio contra la mafia rusa aquí en España. Lo envenenaron con polonio 320, que es un material radioactivo que literalmente te quema los órganos vitales en cuestión de pocos días. Se piensa que que le impregnaron algún tipo de taza o algún tipo de bebida y prácticamente pues en cuestión de un mes falleció. Además, yo creo que casi todos nos acordamos del pobre señor, así como al principio tenía su pelito y fue adelgazando, perdió el pelo, etcétera. Es decir, sí, fue como una ataque televisada y viéndola. Sí, sí, sí. Este hombre había sido miembro del KGB y después del FSB. Huyó en el año 2000 y algo a Gran Bretaña. Inicialmente tuvo un perfil relativamente bajo como periodista, historiador, pero al final le fichó el MI6 y claro, pues empezó a pasar información sobre todo lo relacionado con las mafias, etcétera. Y lo que se piensa o lo que trascendió es que tenía información que vinculaba a determinados grupos mafiosos rusos con Vladimir Putin. Uh-huh. Entonces fue el momento de ascenso al poder de Vladimir Putin después de los últimos años de la Guerra Fría, etcétera. Y bueno, pues parece ser que era algo que de alguna manera había que controlar, hacer control de daños, silenciar, etcétera. El caso de Navalny es mucho más conocido y es mucho más mediático porque ha sido uno de los grandes opositores a la oligarquía rusa, a Medvedev primero, después a Putin. Sabemos lo que le ha pasado cuando falleció hace escasos 15 días. Lo que no se sabe exactamente es qué le produjo el coágulo que lo mató, porque evidentemente también hay sustancias que producen una coagulación o que producen coagulopatías, pero es que además en el año 2020 también lo habían intentado envenenar con un agente nervioso que se llama Novichok y que básicamente lo que hace es en alrededor de 2 minutos, es un tema que es súper interesante. En alrededor de 2 minutos se puede ingerir a través de líquidos o por vía tópica, es decir, con que te espolvoren unos polvitos encima de un libro, coges el libro, se te impregnan las manos, la piel lo absorbe y en aproximadamente 2 minutos, dependiendo de la cantidad que hayas absorbido, toda la musculatura empieza a colapsar, te quedas inmovilizado y provoca un fallo multiorgánico. Súper agradable. Sí. Entonces, bueno, empezó a encontrarse mal, rápidamente sospecharon que lo habían envenenado, lo llevaron al hospital, estuvo en coma, pero bueno, pues consiguieron recuperarlo. Madre mía. Pero no ha terminado bien el pobre hombre. No ha tenido buen resultado. Yo creo que desde entonces no levantó cabeza hasta hace bien poquito. Cuando has dicho lo de Livitnenko, que de la KGB se pasó a la MI6, porque también, he leído también que también trabajó para el CNI y demás. Esto también me imagino que será común, ¿no? Que un espía pase a otro, o pase información a uno o a otro, los dobles espías, cosas así, ¿no? En este mundo, digo. Es común, pero también es alta traición.
Entonces, bueno, es problema, debería de evitarse. Lógicamente no nos llegan todos los casos que se producen, salvo que sean extraordinariamente mediáticos, como el caso de Litvinenko, pero debería de evitarse a toda costa. O sea, parte del proceso de selección es garantizar que esa persona tiene un compromiso con su país, porque a Sí, fin de cuentas está trabajando con la información más sensible que un país maneja, la están trabajando precisamente los servicios de sí. inteligencia. Claro, bueno, y luego aparte claro, estos son los casos que conocemos, los que son muy populares, pero claro, todos los rusos que han ido muriendo puntualmente por toda la geografía mundial y que son un accidente o uno que se tiró, otro que se suicidó, no sé, da a sospechar que, bueno, que todo tiene un nexo de unión con lo que realmente es el trabajo efectivo de un servicio secreto Hay, o de un servicio hay efectivo, ¿no? libros muy interesantes que muchas veces los infravaloramos, pero a fin de cuentas son un poco el pálpito de una época, que son todos los libros de John Grisham, de Frederick Forsyth, de los envenenamientos, de las desapariciones, y dan muy buena muestra de lo que pasaba, evidentemente no de una forma tan novelesca, pero lo que pasaba en países como Gran Bretaña y Estados Unidos con infiltrados, con espías, con células durmientes, etcétera, porque la Guerra Fría sí que es cierto que era el pan nuestro de cada día. Sí, sí, sí. ¿Alguna gran cagada de estos, de los rusos, de servicios Pues secretos? el colapso de la Unión Soviética en general, que no lo vieron venir. Vale, sí, fue una gran cagada entonces, ¿no? Ya lo vamos viendo. Bueno, pues pasamos de los rusos a la CIA, ¿no? Que la CIA, cuando dicen servicios secretos, se dice la CIA, ¿no? Aunque a mí me suena más el Mossad, como más misterio y me gusta más, que hablaremos ahora por ello también, pero la CIA, vamos a primero por la CIA, son del servicio secreto, me imagino, entiendo, por capacidad o por presupuesto, el más grande o el más conocido, ¿no? O el que menos el que más publicidad se ve Sí, de todo. posiblemente sí. Vale, No sé exactamente en comparativa con, por ejemplo, el Mossad, pero si no es el primero, pues puede ser el segundo. vale. Como gran éxito tengo aquí, a ver si te suena de algo, la misión Abbottabad. Bueno, esa es una de las importantes. Claro. Eh, No, la, yo no sabía que se llamaba así, fíjate. la misión Abbottabad o Neptune Spear, la de Neptuno, el tridente de Neptuno, eh, fue el asesinato selectivo para matar a Bin Laden. Eh, lo que se intentaba hacer era decapitar a la organización Al-Qaeda. Cuando hablamos de decapitaciones o de asesinatos selectivos en términos de contraterrorismo, fundamentalmente de lo que se trata o lo que se busca es en una determinada organización, si se decapita la organización, si se anula a la cúpula de poder de esa organización o a la cúpula organizativa de esa organización, lo que se consigue es que la estructura colapse. En el caso de Al-Qaeda no fue tanto así, porque la estructura de Al-Qaeda es una estructura en red, entonces no había una figura. Bin Laden era un poco la figura simbólica, el líder simbólico, pero mataron a Bin Laden y Al-Qaeda continuó funcionando perfectamente. Pero, por ejemplo, en el caso de ETA, sin que hubiese asesinatos selectivos, básicamente lo que la Guardia Civil ha estado haciendo durante muchísimos años es decapitar la estructura. Localizamos a los líderes, los cogemos, los detenemos, y cuando se decapita una estructura de forma recurrente, al final deja de haber recambio. Al final la estructura se agota, deja de haber recambio, los nuevos líderes carecen de experiencia, etcétera, y la estructura colapsa. En el caso de Bin Laden se unió más la importancia simbólica que tenía y la importancia y la relevancia que había tenido en el 11 de septiembre. Entonces, en 2010, por fin, después de 9 años buscándole, se consigue inteligencia aérea sobre un correo que va con muchísima frecuencia a una villa tremendamente fortificada en Abbottabad, que es una ciudad de Afganistán. Resulta sospechoso, primero, por la fortificación que tiene esa villa en comparación con el resto de villas, era una zona de clase alta, etcétera, pero de repente esa sobresale porque tiene unos muros excepcionalmente altos. Y ya se empieza a vigilar esa villa y se observa que hay un señor, siempre el mismo, que está paseando por el interior de la villa, pero nunca sale al exterior.
Entonces se empieza a tirar un poco de la cuerda y se llega a la conclusión de que ese señor, por la fisonomía, por la altura, por la gente de la que está rodeado, por el respeto que le muestran en las imágenes, etcétera, que puede ser Bin Laden. Con lo cual se organiza una operación. Inicialmente se valoran dos tipos de acción. La primera era un bombardeo masivo sobre la infraestructura, pero como es una zona poblada, como es una zona en la que hay presencia de civiles en otras villas, en otros chalés, etcétera, se descarta y al final se va a optar por la intervención de un equipo de SEALs. Uh-huh. Estos SEALs estuvieron entrenando durante aproximadamente un mes en distintas instalaciones en Estados Unidos sin que se les dijera quién era el objetivo. Los despliegan en Jalalabad, en Afganistán, y ya de Jalalabad van en 2 Black Hawks hasta Abbottabad. Uno de los Black Hawks se da un golpe con una de las vallas. Pueden intervenir, pero el Black Hawk queda neutralizado, con lo cual ya tienen que pedir apoyo desde de otro helicóptero, etcétera. Y claro, el golpe del helicóptero, aunque haya sido por la noche sin luna, que se habían seleccionado precisamente porque las condiciones lumínicas eran más adecuadas, evidentemente con el golpe del helicóptero todo el mundo se despierta. Se inicia un intercambio de disparos y en el intercambio de disparos los SEALs consiguen neutralizar a varios de los correos, a uno de los hijos adultos de Bin Laden, a la mujer de uno de los correos que parece ser que también estaba disparando y al propio Bin Laden. No se sabe exactamente quién disparó la bala que mató a Bin Laden, pero bueno, el hecho es que localizaron el cadáver, se lo llevaron a Jalalabad. De ahí lo recogieron en un barco en el mar de Arabia y bueno, pues de ahí la imagen de el cadáver arrojado, la imagen y todas las teorías de la conspiración subsiguientes arrojaron el cadáver al mar, un poco en el sentido de a un hombre que ha lanzado el ataque del 11 de septiembre con todo el daño que ha hecho a todo el mundo en los últimos 9 años, que ni tan siquiera tenga una sepultura a la que se le pueda peregrinar y considerar como un mártir. Como un mártir, eso es. Esto, entiendo, os sonaba, siempre sonó a asesinato selectivo, ¿no? Nunca fue una operación de captura, ¿no? De capturar y traer. Se buscaba neutralizar. Sí, de neutralizar directamente. Para lo que dices tú, yo entiendo también para que no hubiese o pudiese dar lugar a que se convirtiera en un mártir, ¿no? Por todo lo que vendría detrás. Pues eso es un gran éxito, bueno, de lo que es la CIA. Luego está el señor Suleimán, este caballero. Soleimani lo mataron un poco antes de que empezara la pandemia, en 2020, y de repente fue un poco como, oh Dios mío, estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial va a empezar en Irak. Ha sido uno de los fundadores de la Guardia Revolucionaria iraní. Además parece ser que era un estratega, un hombre súper implicado con la formación, con el entrenamiento, hasta el punto de convertir a la Guardia iraní en una fuerza de élite. Y en los primeros días de enero de 2020, murió con un cohete. Está acreditado que fue la CIA, o sea, o sí. También está acreditado también. Estados Unidos. Vale, o sea no tanto. La información evidentemente venía de la CIA, pero el asesinato como tal del Departamento de Defensa. Y una gran cagada, bueno, hay que decirlo así también, el 11S también tuvo que ser un gran palo para los servicios secretos de este caso de Estados Unidos, ¿no? Esto fue algo tan imprevisto como tan improbable de que pudiera pasar también. Luego muchas teorías de la conspiración y tal y cual, pero algo tan grande que un servicio secreto no se enterara de esto, ¿no? En el 11S, a ver, evidentemente muchas de las cosas, muchos de los fallos nunca van a trascender, o por lo menos cuando trasciendan, creo que ninguno de los que estamos hoy conectados estaremos vivos. Pero en el 11S, a fin de cuentas, somos hijos de nuestro tiempo. La amenaza yihadista estaba empezando. Prácticamente los primeros atentados de entidad de Al-Qaeda habían sido en 1998 en Nairobi, en Dar al-Salam.
que bueno, mientras pase en África, esto que voy a decir suena feísimo, pero bueno, mientras se esté matando en África y a nosotros nos afecte, pues bueno, no pasa nada. Entonces, luego se unió, y ahí sí que es cierto que Bin Laden se le tiene que reconocer la mentalidad estratégica que tenía, porque era malo, pero de tonto no tenía un pelo. Fue no intentar llevar a cabo un ataque desde fuera, sino infiltrar gente desde dentro, que esa gente pasara relativamente tiempo dentro de Estados Unidos, que se integrara, que aplicara lo que se llama la doctrina de la taquilla, que significa hacerte pasar por occidental, aunque para eso tengas que violar determinados principios del Islam, como por ejemplo puede ser beber alcohol o tener relaciones extramatrimoniales. No sé si estos señores tuvieron relaciones extramatrimoniales o no, pero alcohol sí que está documentado que iban a bares, bebían, etcétera. Entonces, a fin de cuentas, la CIA iba, por un lado, monitorizando lo que hacía Al-Qaeda en países como podía ser Afganistán, como podía ser Sudán, etcétera, pero el FBI quizás estaba preocupado por otra serie de amenazas interiores. Por ejemplo, el FBI en esta época estaba mucho más preocupado por grupos ecologistas y por el supremacismo blanco. Pensemos que en 2001, pues incidentes como por ejemplo el atentado de Oklahoma en el 95, como por ejemplo Columbine en el 99, como Waco en el 93, si no recuerdo mal, estaban todavía muy recientes. Todo el problema de las milicias, etcétera. ¿Qué sucede? Que no se produjo un cruce adecuado de datos entre la información que tenía el FBI y la información que en ese momento tenía la CIA. Uh-huh. Y luego nadie se esperaba que fueran a secuestrar 3 aviones y lanzar un ataque con semejante sofisticación contra las Torres Gemelas. Atentados contra las Torres Gemelas sí había habido, pero con explosivos. Pero secuestrar un avión y utilizar ese avión como un enorme artefacto explosivo cargado de gasoil y lanzarlo contra las Torres Gemelas y el Pentágono. Sí, sí, sí. Que fue algo impensable, algo que nos sobrepasó. Luego hablaremos también del 11M, algo que sobrepasó, claro, algo inimaginable, ¿no? Y has hablado también sobre el no compartir información sobre distintas agencias, porque esto es el pan nuestro cada día. Aquí en España nos pasa igual, entre distintos cuerpos policiales a diario, pero dentro de América, que seguimos aquí, de Estados Unidos, el FBI y la NSA también están, ¿no? O sea, porque creemos que es recoger información o tal, solamente la CIA, pero el FBI y la NSA, ¿no? También están a la misma par, pero en interior o algo así, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que cada uno, después del 11 de septiembre, van a ir teniendo atribuciones cada vez más específicas. Por ejemplo, la NSA, el DHS van a trabajar más con temas de terrorismo, el FBI también trabaja con temas de terrorismo, pero ya, por ejemplo, pues también se ha adoptado más funciones en temas de vigilancia de tiradores activos, evaluaciones de amenaza, análisis de riesgos, etcétera. Perfecto. Vale, pues pasamos a James Bond. Porque, claro, me ha sorprendido, que yo tampoco estaba pilotada mucho, que hay MI5 y MI6, ¿no? Uh-huh. ¿Esto que se diferencian de algo o son lo mismo? El MI5 el MI5, por ejemplo, tuvo un papel tremendo durante la Guerra Fría, porque eran los que controlaban todo tipo de actividad subversiva procomunista, y ahora controlan todo tipo de actividad de crimen organizado y fundamentalmente yihadista dentro de Gran Bretaña. Y el MI6 se encarga de la inteligencia relacionada con el exterior. Con todo el exterior. Vale, aquí tenemos la insurgencia de Omán. Uh-huh. Cuéntanos. Es un caso que es poco conocido. A mí es un caso que siempre me ha llamado mucho la atención, porque dentro de todo el área de influencia, Gran Bretaña, Mar de Arabia, la India, etcétera, pues en los años 60 hubo una insurgencia en Omán, una insurgencia procomunista. El gobierno omaní, el sultanato de Omán, no tenía capacidades como para enfrentarse a esa insurgencia procomunista, prosoviética, y entonces pidió la ayuda de Gran Bretaña. Gran Bretaña participó por los intereses geoestratégicos, marítimos, comerciales, petroleros, etcétera, que hay en toda la zona, es decir, más que nada para proteger sus rutas marítimas. Tenemos que pensar que Gran Bretaña tradicionalmente ha sido una potencia naval, y Gran Bretaña desplegó a equipos de los SAS
en Omán para neutralizar esta insurgencia con muy buenos resultados. Además, en Omán la guerra de guerrillas era muy complicada por el tipo de entorno, porque es una zona desértica, con montañas pero sin apenas lugares donde esconderse, y bueno, pues fueron cayendo como chinches. Claro, Cuando has dicho, uno de los grandes éxitos de los SAS y de la contrainsurgencia omaní. cuando has dicho los SAS es a Reino Unido como los SEAL a Estados Unidos, ¿no? Sí. Entiendo, son los grupos, con lo que hablábamos antes, los grupos que ejecutan las órdenes, ¿no? Y son los que hacen ¿cómo se dice? Las intervenciones más secretas, ¿no? También. Son donde van serían como nuestras operaciones especiales de infantería de marina o nuestro MOE o... y que la gran cagada de estos servicios secretos de su majestad. Pues básicamente yo creo que hemos caído casi todos en la misma piedra. El 7 de julio de 2005, los atentados de Londres, el atentado de Manchester de 2017, los varios atentados, algunos homegrown o locales que ha habido en Londres, pues por ejemplo en junio de 2017, el que hubo en el puente de Londres, donde falleció Ignacio Echeverría. Sí. No se puede decir hasta qué punto era, porque por ejemplo en el caso de Manchester era un chico libio que había ido a Libia, había aprendido a fabricar explosivos en Libia, y Libia había estado en contacto con gente que había estado en Irak y Siria en el Estado Islámico. Hasta qué punto ese chico, que era británico, de segunda generación, hasta qué punto ese chico tenía que haber caído bajo el radar del MI5 o del MI6. El caso es que se filtró por entre las grietas de ambos. Y ahora, mira, se me acaba de ocurrir, no lo sé, dentro de todos los servicios secretos o servicios de información de todos los países, ¿hay algún órgano que reúna, como la Europol, o sea, algo que una a los servicios secretos mundiales? No hay nada de eso, ¿no? Entiendo. ¿Tendrán sus conexiones? No, porque hay mucho pique y no quieren compartir nada, ¿no? Esto, efectivamente, te pregunto como profesional, ¿hasta qué punto Europol realmente se comparte información? O bueno, sí. No. Es cierto que Europol hace cosas muy interesantes, pero a fin de cuentas luego determinadas cosas sensibles para casa. Sí, nada. Mejor. Eso es, sí. Entonces, pues, si eso pasa a nivel europeo, que estamos perfectamente integrados, tenemos una moneda común, más o menos no desconfiamos los unos de los otros, imagínate a nivel mundial, como para sentar en la misma organización a los servicios de inteligencia de Israel con los servicios de inteligencia, qué sé yo, de Siria. Ya. Sí. Pueden volar cuchillos tranquilamente. Sí. No, si pasa a nivel casero, Policía Nacional, Guardia Civil, no comparten información muchísimas veces, ni con policías autonómicas, ni policías locales, que siempre están ahí con un tiro de floja, pues bueno, pues ya ha sido una pregunta obvia, yo creo. Y vamos a la chicha, al Mossad, ¿no? Porque tú estuviste también viviendo ahí en Israel, ¿no? Una temporada. Una temporada. No tan larga como me hubiese gustado, pero sí estuvo una temporada. Y no con el Mossad, ¿eh? Bueno, guiño, ¿no? Vale, y se llega, o sea, porque da la impresión desde fuera, los que no hemos estado allí, que es un país muy militarizado y además, o sea, da la impresión de estar vigilado allí en aquel país, o es un país normal y aparte tiene su historia. A ver, depende de lo que entiendas por normal. Es un país que para el ciudadano medio europeo es llamativo. Primero porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, hay algunas excepciones súper peculiares como los ultraortodoxos, los de los tirabuzones, pero en términos generales todo el mundo tiene que hacer el servicio militar. Y los que no hacen el servicio militar porque no les da la gana, me acuerdo que hubo una novia de Leonardo DiCaprio, una chica así rubita, monísima israelí, no hizo el servicio militar porque era modelo y estaba por ahí viajando por el mundo, y en Israel la tratan, o sea, fuera de Israel es súper famosa, pero dentro de Israel la tratan como una auténtica paria, no me acuerdo del nombre.
como una auténtica paria por no haber hecho el servicio militar, por haber rechazado la obligación que todo ciudadano tiene con su país. ¿Qué sucede? Que todo el mundo tiene una mentalidad de riesgo, todo el mundo tiene una conciencia situacional, una conciencia de seguridad y, en consecuencia, en un momento determinado, todo el mundo puede captar información, pasar información, porque hay, de alguna manera, una cierta cadena de mando preestablecida que en un momento determinado puede funcionar. La gran operación Cólera de Dios, esto es un... Bueno, cuéntanos. A ver, la operación Cólera de Dios, que está vista en películas, en libros, es la operación de la película Múnich. Tiene mucha más miga que la de la película Múnich, es decir, no se puede meter ira de Dios o cólera de Dios en una película de hora y media, de 2 horas. Fue la respuesta que dio el Estado de Israel y concretamente la presidenta, la única presidenta que he tenido, que es Golda Meir. Ahora que acabamos de pasar el Día Internacional de la Mujer, pues bueno, Golda Meir ha sido una figura espectacular, solo por detrás de Isabel la Católica. Pero una figura como primera ministra, la verdad es que fue una mujer que llevó a cabo un montón de acciones, y la Operación Ira de Dios fue una de ellas. La Operación Ira de Dios es la respuesta que Israel dio a la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich, en la cual un comando de la OLP de Septiembre Negro era una de las muchas facciones que había dentro de la OLP, pues bueno, tomó rehenes a parte del equipo olímpico israelí. Luego fallecieron todos los rehenes cuando intentaron ser liberados por la policía alemana. La policía mató a varios, los terroristas mataron a otros varios. Al final sobrevivió un terrorista y ningún rehén. Y dio origen, por ejemplo, a la creación de los grupos de operaciones especiales de la policía alemana. Es decir, los alemanes también tomaron sus propias decisiones y adoptaron sus propias medidas. Pero en el caso de Israel, fue la primera vez que un equipo olímpico israelí participaba en unas Olimpiadas, especialmente volvían a Alemania y participaba en un evento deportivo celebrado en Alemania. Fue un poco romper la maldición del Holocausto, es decir, para Israel tenía muchísimo simbolismo y mataron a la mitad del equipo olímpico, con lo cual fue una catástrofe nacional. Entonces Golda Meir decretó esta operación, es decir, es una operación que estaba sancionada totalmente por el gobierno. Cuando hablamos de asesinatos selectivos, tenemos que tener en cuenta que normalmente están reconocidos, aunque no aparezca en una ley publicada, pero sí que están sancionados por el gobierno, es decir, entran dentro de la legitimidad del gobierno y entran dentro de lo que un Estado puede considerar, una población puede considerar como legítimo. En este caso, Golda Meir decretó esta operación y esta operación consistía, lógicamente, a los terroristas que habían matado a los rehenes no, porque habían muerto todos menos uno, pero Golda Meir decretó una operación de caza, literalmente, de los cerebros que habían estado, de los cerebros, de los organizadores, de la logística de la operación de Múnich. Y esa operación, que duró un montón de años, fue la Operación Ira de Dios. Entonces, pues básicamente el Mossad se encargaba de conseguir información acerca de dónde estaban los individuos que habían ido organizando, planeando, reclutando, estructurando la logística, y luego pues bien a través de los propios asesinos del Mossad o bien a través de personal israelí del ejército, de fuerzas especiales, etcétera, se desplegaban los comandos y se iban asesinando a estas personas. En cualquier parte del mundo. Entiendo que fue. En cualquier parte del mundo. Hubo varios asesinatos en Roma, en París, en Beirut. Beirut en aquella época era el feudo de la OLP. Hubo un caso súper interesante, y ahora primero os cuento el caso y luego cómo se ha sabido todo esto. Hubo un caso súper interesante. Hay un primer ministro israelí que gobernó entre 1998 y el año 2000, que es Ehud Barak, ha sido uno de los generales más condecorados, y era también el comandante de la operación de Entebbe. No el comandante que estaba desplegado sobre el terreno, sino el que estaba comandando la operación desde Kenia. Entonces, este
hombre, antes de llegar a coronel, que es ya cuando estuvo en lo de Entebbe, como en el año 73, 74, el Mossad pasó información de que en un determinado apartamento en el barrio controlado por la OLP en Beirut se encontraban varios de los cerebros de la operación de Múnich. Bueno, pues el Mossad pasó la información, enviaron un comando de la Sayeret Matkal, que era la unidad de Ehud Barak. La Sayeret Matkal es, pues eso, el equivalente a los SAS o a los SEAL, o fueron en Zodiacs desde Israel hasta Beirut, y aquí es donde viene lo entre comillas divertido o interesante de esta operación. Es que eran 10 operadores, 5 iban disfrazados de mujeres y llevaban los MP5 debajo de la falda, y uno de ellos era Ehud Barak. Entonces fueron en taxis haciéndose pasar por parejas que se estaban divirtiendo en Beirut. Beirut en la época era una ciudad que se consideraba pues el Zúrich del Mediterráneo. Fueron a los apartamentos, mataron a los miembros de la OLP. Evidentemente, con los disparos avisaron los de la OLP, avisaron a las fuerzas de seguridad, y lo que trascendió al día siguiente en los medios de comunicación es que había una morena que disparaba como un demonio un MP5. Bueno, pues la morena era Ehud Barak. ¿Cómo se ha sabido todo esto? Pues porque en todas las casas cuecen habas. Entonces, uno de los miembros de este operativo de Ira de Dios, después de ya muchísimos años participando en la operación, pues igual 10 años participando en la operación, ya con un estrés postraumático de la leche, huyó a Canadá, pidió asilo político, se cambió de nombre, etcétera, y publicó un libro que se llama By the Way of Deception. Entonces, en este libro se filtró absolutamente todo lo que habían estado haciendo en la operación Ira de Dios. Y luego, dentro de todas estas operaciones de la Sayeret Matkal, hay otro autor que se llama Muki Betzer, que era coronel de esta unidad también, al cual lo tienen un poco atravesado. También publicó un libro en el cual contaba todas sus andanzas, pues desde que entró en la Sayeret Matkal hasta que ya pasó a la reserva. Y entre ellas, pues muchas de las cosas que cuentas, por ejemplo, la intervención de Entebbe o la intervención de Beirut con Ehud Barak. Con lo cual, bueno, lo ideal no es que todas estas cosas se sepan todos los pelos y señales, pero en ocasiones, por distintas vicisitudes, pues sí que nos llega la información. Claro, es información valiosísima, porque te explica cómo están operando, aunque a lo mejor no cuenten el 100%, pero sí que te da una idea de cómo funcionan este tipo de asesinatos selectivos, cómo se obtiene la información, cómo se lleva a cabo la operación, etcétera. Y lo que no nos enteramos, por supuesto. Por eso cuando sale algo, vamos. Os recomiendo que busquéis una foto de Ehud Barak y os lo imaginéis con la peluca, la falda y el MP5 debajo de la falda. Sí. Y disparando. Un ejercicio mental que yo he hecho muchas veces. Y escupiendo plomo como si no hubiese mañana. Has hablado de la película Fauda, has visto, bueno, la serie Fauda, me imagino que la has visto, se ajusta, o sea, es bastante tal porque los actores, me contabas que son, ¿no? También. Los actores han estado en unidades similares a la Sayeret Matkal. Dentro de Israel hay distintas unidades, fundamentalmente unidades de infantería, como puede ser la Brigada Golani, la Brigada Nahal. Tienen sus propias unidades de élite y muchas de estas unidades de élite trabajan no con el Mossad, porque el Mossad es el que lleva los temas hacia afuera, sino con la Shabak. La Shabak es la agencia en la que participan los de Fauda. Entonces es la que lleva todo el tema de la inteligencia, asesinatos selectivos, secuestros, detenciones. Dicen que la cárcel de la Shabak, que está en Jerusalén, que es una cárcel donde podrían hacer confesar a Cristo los delitos que había cometido de joven. Entonces, bueno, es una agencia que es bastante temida, y los actores de Fauda, sobre todo Leo Gas, que es el protagonista, y uno de los guionistas, productores, que se llama Avi Sajarov, salen los títulos de crédito. Bueno, pues ellos estuvieron en unidades de élite de estas brigadas de infantería. En el caso del protagonista hay una unidad que se llama Mistarabim, que es transversal, o sea, depende de la Shabak, pero pues puede ser uno de una brigada y otro de otra.
Y principalmente es gente que habla árabe, bien porque sean judíos de origen árabe o bien porque hayan aprendido árabe fenomenal en el colegio y se les dé muy bien. Y sobre todo que los rasgos físicos más o menos den el pego como un palestino. Con lo cual ellos lo que hacen es infiltraciones. Dentro de estas infiltraciones, pues pueden ser infiltraciones como las que hemos visto estos días de atrás en un hospital Sí. para asesinar o detener a alguien, pueden ser infiltraciones para obtener inteligencia, pueden ser trabajos encubiertos, pueden ser asesinatos selectivos como tal, es decir, las funciones son múltiples, pero de lo que se trata es de personas cuya fisonomía es asimilable a la de un palestino, entrar en los territorios, hacerse pasar por palestinos y pues luego cumplir con la misión que les hayan asignado. Ujú. Entonces, en ese sentido, Fauda es que es tremendamente realista. Sí. Yo era muy reacia a ver la serie porque decía, va, esto Sí. seguro que... y cuando la vi dije, pero qué maravilla es esta. Pues esto es súper... Sí, muy ajustada, muy ajustada. Pues escucha, nos quedan 10 minutos, al final estamos aquí cumpliendo horario, esto es increíble. Decíamos, no nos hemos mareado, no nos hemos pasado nada, así que vamos, va esto tremendo. Hemos llegado ya a España, hay que hablar del Centro Nacional de Inteligencia y bueno, recordar a los 8 de Irak, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa, cuéntanos un poquillo brevemente qué pasó y quiénes eran. Pues los 8 de Irak, lo que se sabe y lo que ha trascendido, estaban en Irak en apoyo a la operación española, la operación española a su vez participando en apoyo a la operación estadounidense. Fue un cúmulo de desdichas. Estos eran dos equipos, uno el equipo saliente y otro el equipo entrante, es decir, 4 de los fallecidos iban a dar el relevo a los 4 que ya volvían para España. Entonces, bueno, pues habían estado dando apoyo de consecución de inteligencia, información, etcétera, a la misión española, que tenía sede, si no me equivoco, entre Nayaf y Diwanilla. Entonces ellos pues viajaban por el terreno y la misión en la que están participando el día que fallecieron habían ido a Bagdad un poco ante las instituciones tanto locales como internacionales a presentar a los que tomaban el relevo y a despedirse los que se volvían para España. Es decir, a lo mejor si hubiese sido 2 meses antes o 2 meses después, solamente había 4, ya les conocían dónde les tenían que conocer y no hubiese pasado nada, porque no habían tenido que desplazarse en grueso. Allí lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando Estados Unidos entra en Irak, el ejército iraquí se colapsa y aquí no se sabe muy bien si se colapsa porque se colapsa o directamente porque dijeron enemigo, soldado que huye vale para más veces y se fueron. No es que desaparecieran, es que la gran mayoría del ejército sunita se integró en las filas de Al-Qaeda o formaron milicias, pero bueno, muchos de ellos se integraron en Al-Qaeda. Los chiitas sí que formaron milicias. ¿Qué es lo que va a pasar con todos estos soldados? Pues que la gran mayoría de ellos va a tener, es decir, Irak, Saddam Hussein nos podía caer mejor o peor, pero el hecho es que Irak era una potencia militar a nivel regional. Es decir, era un ejército bien preparado, bien armado, bien pertrechado, con capacidades incluso para poner en jaque a Israel. Si nos acordamos, en la primera guerra del Golfo amenazaron a Israel con lanzar cohetes Scud. Entonces, pues bueno, con misiles Scud, perdón. Entonces, estamos hablando de personal con bastantes capacidades, con arsenales que en el momento en el que el gobierno central desapareció, entraron en los arsenales y se llevaron las armas, y estamos hablando de miles de AK-47 y miles y miles y miles de cartuchos y de munición. Con lo cual, lo que se piensa es que, lógicamente, cualquier extranjero en Irak llama la atención, porque físicamente nos diferenciamos. Es cierto que no es Somalia, donde un blanco al lado de un somalí da muchísimo más el cante, pero evidentemente pues en países de Oriente Medio también se nos ve que la fisonomía es diferente. No se sabe a ciencia cierta si hubo comunicación en Bagdad o no.
Lo que se sabe es que conforme circulan por la carretera llevaron a cabo una emboscada que ya tenía que estar preparada por el nivel de sofisticación, porque primero los adelantó un coche, el coche tiroteó al coche que iba delante, luego el coche que iba atrás intentó dar cobertura, uno de los coches se salió de la carretera y ya es cuando había ya 2 muertos, 2 heridos. Los otros 4 supervivientes intentaron repeler el fuego, se encontraron fuego de francotiradores desde las viviendas cercanas, es decir, una emboscada con un coche o un drive-by que se llama, se puede hacer de forma relativamente sencilla. Vas por la carretera, ves que hay un vehículo que lleva occidentales dentro, disparas. Pero ya tener francotiradores colocados específicamente esperando a que pase un vehículo con occidentales, eso ya lleva un tiempo de preparación. Y durante 20 minutos o 30 minutos básicamente los frieron. Sobrevivió solamente uno de los miembros del equipo. Con lo cual, a mi juicio, no fue tanto un fallo de inteligencia, sino fue pues que nadie, salvo que fueras en vehículos blindados, en carros de combate, etcétera, tiene la capacidad como para defenderse en ese tipo de situaciones. A lo mejor haber llevado armas largas, pues igual, pero hasta qué punto con un francotirador tienes posibilidades de hacer algo, máxime cuando estás en un entorno enemigo, en una población, porque esto era la carretera, pero al lado había una población, y no sabes exactamente lo que va a pasar con esos civiles, porque el que sobrevivió estuvieron a punto de lincharlo. Increíble. Con lo cual... Y nunca bien reconocidos tampoco, suficientemente reconocidos como... Hay que hablar también de, cuando hablamos de servicio de inteligencia del CNI, del 11M. Yo creo que es más de lo mismo de lo que hemos hablado también con Estados Unidos y con esto, ¿no? Algo que impensable y falta también de coordinación de información, ¿no? Además de impensable, y esto yo creo que criticamos muchas veces con memoria cortoplacista. Si hacemos un poco de memoria, como 15 días antes del 11M, detuvieron a una furgoneta cargada de explosivos de ETA, además en la provincia de Guadalajara. Lógicamente, si 15 días antes han detenido una furgoneta cargada de explosivos que pretendía reventar Chamartín y 15 días después revientan Atocha, todos los ojos estaban focalizados en ETA, en que no volvieran a intentarlo, en que no volvieran a... porque evidentemente es un poco ponerle puertas al campo, con lo cual todos los servicios, imagino que tanto los servicios de inteligencia como las fuerzas y cuerpos de seguridad tenían todo el foco puesto en lo que estaba haciendo ETA en ese momento para que no lo volvieran a intentar. Y sin embargo, pues el golpe vino por otro lado, pues bueno, para que en España todavía no había habido unos precedentes serios, ya se conocía lo que hacía Al-Qaeda, ya se conocía lo que estaba pasando en Irak, ya se conocía lo que eran los atentados suicidas, pero es que en 2004 ETA todavía estaba matando, con lo cual teníamos al enemigo en casa como para todavía focalizarnos en lo que venía de fuera. ¿Fue un fallo? Pues efectivamente fue un fallo, pero desde mi punto de vista con circunstancias atenuantes, dramáticas, con casi 200 muertos encima de la mesa, pero bueno, somos hijos de nuestro tiempo. Ya, efectivamente. Bueno, pues estamos ya casi a punto de acabar. Nos preguntaba Bernat Pons, no sé si le conoces a ese hombre, dice, ¿qué formación como patrulleros deberíamos tener en este campo y su aplicación posterior? Bueno, he de decir que yo tenía mucho miedo a esta intervención porque venía después de la de Bernat del otro día, que fue espectacular. Sí. Le he dicho a todo el mundo a ver qué cuento yo después de haber hablado Bernat el otro día, pero bueno. Yo creo que voy a superar la prueba, también te lo digo. Le voy a contestar a Bernat. Pues mira, hay un modelo policial que no es el español, y aquí va a parecer que estoy hablando en nombre de una policía para el siglo XXI. No nos hemos puesto de acuerdo, lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo con lo que ellos plantean. Hay un modelo policial o un conjunto de teorías policiales de control de la delincuencia que se llama policía basada en la evidencia y policía orientada a los problemas. Son un conjunto de teorías que aparecen en Estados Unidos y que funcionan o que se basan muchísimo en la explotación de la información para proporcionar respuestas más ajustadas a la delincuencia. Y lo que dicen es que se tiene que partir de la base de
tener formado en este tipo de doctrinas a todos los departamentos de policía. Es decir, desde el primer patrullero hasta el último SWAT. Porque cada uno vamos a tener una percepción acerca de los problemas de seguridad que hay en la calle, pero todos esos problemas van a ser importantes, porque a lo mejor que en una determinada zona se empiece a consumir fentanilo, pues puede ser un problema de seguridad ciudadana cotidiana, pero puede estar detrás de una red de tráfico de drogas, por ejemplo. Entonces, esta teoría, respondiendo a Bernat, se llama Intelligence-Led Policing y precisamente de lo que consiste es en utilizar herramientas de inteligencia, de análisis de la información, nutridas por los propios agentes, insisto, desde el primer patrullero hasta el último SWAT o equipo de intervención o como los queráis llamar, y que todas estas personas nutran de información a la organización para poder proporcionar las respuestas más ajustadas posibles y poder integrar todo el modelo de respuesta. Entonces, en ese sentido, aparte de la formación propiamente policial de uso de la fuerza, etcétera, pues es un modelo que lo que incide es en a qué información tenemos acceso, qué información vertimos en nuestras bases de datos, qué información es accesible para toda la organización, porque si un patrullero necesita información sobre un determinado fenómeno y resulta que esa información está solamente al alcance de estupefacientes que molan mucho, pero a lo mejor el patrullero con esa información también puede decir, oye, pues es que yo estoy detectando esto, esto, esto y esto, y con esta información te la puedo pasar, porque me han capacitado para hacer un análisis de inteligencia. La respuesta que ese patrullero va a poder plantear a nivel de calle va a ser mucho más eficaz, pero también la información que le va a llegar a otros escalones también va a ser mucho más precisa. Bueno, eso sería ideal de la muerte, como dicen por aquí, pero bueno, eso lo veo todavía lejano, al menos aquí en España tendría que cambiar mucho lo que es el sistema policial. El modelo policial, efectivamente. Recordemos que hoy en día las policías locales no tenemos acceso a antecedentes penales de nadie. Estás en la calle para una afiliación y no sabes si solamente puedes saber si ese tipo tiene algo pendiente en ese momento, pero no sabes los antecedentes penales que tiene. A partir de ahí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay uno en la base de datos de Aranjuez, de Policía Nacional, que haga acceso permitido y ya está, no lo tienen saqueado. Así que ya para terminar, vea que Instagram va a decidir que nos corta en breve un libro para alguien que quiera ya decir, bueno, pues me quiero informar más de todo esto, los servicios secretos, los asesinatos de civil, no sé qué. Un libro para decir, venga, vamos a ver cuántos... A mí hay un libro que me gusta muchísimo, bueno, aparte del que he mencionado de By the Way of Deception, que luego si quieres te lo pongo en los comentarios, porque con mi inglés de Guadalajara. Pues fíjate, el de By the Way of Deception es el que he comentado del hombre este que estuvo en la Operación Ira de Dios, se salió y pidió asilo político en Canadá. Claro, ese libro pues es una fuente primaria prácticamente, porque son sus vivencias. Pero a mí luego hay un libro que me parece interesantísimo que se llama The Gatekeepers, que también es de la Shabak israelí, y son entrevistas que se realizaron para un documental, o sea, lo tenéis en formato vídeo y en formato libro y en formato documental, entrevistas a los 6 primeros directores de la Shabak, pues desde los años 60 que se crea hasta aproximadamente el 2010, una cosa así. Como el documental fue un pelotazo, el director lo que hizo fue publicar las entrevistas en formato libro. Entonces, bueno, pues salen perlas y esto lo dejo a la valoración ética y moral de cada uno. Una de las cosas que dice, hubo un incidente, secuestraron un grupo palestino, secuestró un autobús, los detuvieron, se los llevaron detenidos. Había por ahí algún periodista, el periodista les hizo una foto a los detenidos y luego casualmente al día siguiente publicaron en prensa que no había habido detenidos, sino que habían abatido a los secuestradores en el autobús. Con lo cual, el periodista que había estado por ahí lo publicó, no, pero es que los han detenido y entonces los han matado dentro de la cárcel de la Shabak. Y se lió una espectacular. Entonces, claro, el director del documental le pregunta al director de la Shabak, que ya era un señor súper mayor, que se llamaba Abishalom, y le dice, claro, pero ¿a ti esto moralmente te parece correcto?
Y entonces, este señor, os digo que a lo mejor ya tenía 80 y tantos años, luego murió al poquito tiempo, le contesta, y está grabado tanto en el documental como en el libro, ¿de qué moral me hablas? No hay moral con el terrorismo. Hostia. A mí esa declaración ya me parece el resumen de los asesinatos selectivos contra el terrorismo. El resumen de los asesinatos selectivos como estrategia de lucha contra el terrorismo. No estoy diciendo que en todo caso, en todo momento y en todo lugar sea justificable, porque hay muchísimos más medios antes de llegar a, pero que en algunos casos quizás incluso más el mensaje que se manda, el simbolismo que se manda puede ser más efectivo que el hecho de asesinar a una determinada figura. Insisto, lo dejo como pregunta abierta. Pues vea, perfecto colofón para una entrevista alucinante. Teníamos miedo de la entrevista. Mira, fíjate, se me ha pasado ya 1 hora y pico. Súper interesante, como siempre, aportando datos, información, cultura de todo esto y, como dices tú, de una grandísima analista. Así que te lo agradezco enormemente que te hayas dejado engañar otra vez por el búnker. Amenazo con volverte a engañar con otro tema que me invente y yo siempre agradecido. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi taza y yo estamos a tu disposición. Mi boom taza y yo estamos a tu disposición. Mira, dejaremos Muchas gracias. de los libros en comentarios, que nos lo han pedido por aquí. Ha habido gente que ha dicho que le está gustando, o sea, que es que ha sido esto la releche. Así que nada, muchísimas gracias por toda tu información, por ser como eres y por atenderme siempre de esta forma. A ti y a vosotros, auditorio. Muchas gracias. Ha sido un placer. Muchas gracias a todos. Hasta luego.